están? Mi nombre es Yuri Tapia y esto es Tomboy District Magazine. Bienvenidos a este especial de aniversario. Y bueno, pues me encuentro con Mara Castellán. Hola Mara, ¿cómo estás? Yuri, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Este es el especial de Pride de Tomboy District Magazine. Preparamos para ustedes 5 entrevistas maravillosas. Esperamos que las disfruten tanto como nosotros. Y bueno, además también estamos muy contentos porque además de estar celebrando el mes del orgullo, estamos también celebrando nuestro primer aniversario, que esto es gracias a ustedes. Y bueno, pues antes de pasar con las entrevistas, quiero que vayamos con Axel R. de la Gala, Mariana Sánchez y Jessica Durán, que nos van a presentar a nuestros patrocinadores. Comenzamos, Yuri. Claro. Buenas tardes a todos. Antes de pasar con nuestra primera invitada, queremos agradecer a nuestros patrocinadores: Viñedos La Redonda, Kitsuneko Cheesecake, Cartas que Inspiran por Adriana Arellano, Chilacayote de Irapuato, Natural and Essential by Tere, Covarrubias, Mosquívoras Plantas Carnívoras, Ambrosía 28, Mi Piel, Bartos, Two Sisters, Guajiro Producciones y Cine Tonalá. Kitsuneko Cheesecake te ofrece unos deliciosos cheesecake estilo japoneses, pero con una variedad de toppings, entre los cuales podemos encontrar fresa, moras, uvas, así como frutos secos, nuez troceada, arándanos, untados con lechera, crema de cacahuate, queso Filadelfia o dulce de leche, los cuales pueden ir adornados con chocolate Ferrero, bombones, conejo Turín, entre otros. Pruébalos, te encantarán. Además, cuentan con 3 presentaciones: la mini, el individual y el original de 20 centímetros. Kitsuneko Cheesecake, el cheesecake mexicanizado, hace entrega de pedidos en la Ciudad de México y también cuenta con servicio a domicilio. Cartas que Inspiran por Adriana Arellano es un espacio hecho especialmente para ti, donde encontrarás pensamientos que te motivan y te hacen reflexionar acerca de la vida y el amor. Este espacio virtual próximamente será una realidad con el lanzamiento del libro Cartas que Inspiran. Chilacayote Bollería y Cerveza se encuentra ubicado en Irapuato, Guanajuato, donde fusionaron los principales ingredientes de la comida nacional e internacional en un solo platillo: bollería. Es un concepto 100% irapuatense, 100% mexicano, una fusión de culturas gastronómicas que se convierte en una experiencia deliciosa. Recientemente obtuvieron el premio al mejor restaurante de hamburguesas de la ciudad por Restaurant Gurú. Nuestra primera invitada es Angie Rueda Castillo, licenciada y maestra en Sociología, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, promotora de derechos humanos y no discriminación de la población de la diversidad sexual, de género y de características sexuales. Mujer mayor, feminista, lesbiana y trans, forma parte del Frente Ciudadano Pro Derechos de Transexuales y Transgénero y de la Red de Trabajo Trans, de las colectivas Colectiva Cuarto Violeta, activistas feministas contra las violencias machistas y la Vulvatucada. Participante en la organización de la movilización nacional Vivas Nos Queremos, Estado de México, Ciudad de México en 2016. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres Metropolitanas 2017 y de las marchas de las rebeldías lesbofeministas 2015 y 2016. Actualmente colabora en la Jefatura de Servicios de Derechos Humanos y Participación Social del ISSSTE. Ha sido académica en universidades de la Ciudad de México y de otros estados. Escritora del testimonio Hola, yo soy Angie, testimonio de una mujer transexual, @ediciones, y articulista en publicaciones diversas de derechos humanos. Gracias, Jessie, por la presentación. Angie, bienvenida a este especial Pride TVDM y gracias por aceptar la entrevista, Angie. Con gusto, claro que sí, Yuri. Muchas gracias a ti. Y bien, pues cuéntanos, por favor, ¿cómo empezó para ti esta travesía dentro de la diversidad sexual y de género? Bueno, mira, pues hace 20 años, hace ya 20 años, yo soy una mujer mayor, que es una de mis particularidades, tanto en términos de diversidad como de interseccionalidad. Soy una mujer mayor. Y hace 20 años yo empecé el proceso de transición, llamamos transgresión, tránsito, transición,
porque yo no fui asignada al nacer como mujer, sino a mí se me asignó la categoría de hombre, se me educó como hombre, como lo que llamamos socialmente hombre, en el ámbito de la masculinidad, y así viví durante 40 años de mi vida, me casé 2 veces, tengo, tengo 2 hijos. Es decir, yo me asumía como un hombre socialmente asignado al nacimiento como tal, heterosexual, hasta que a los 40 años de mi vida empecé a darme cuenta que vivía eh, desolación, una profunda desolación significativamente en el momento en el que socialmente yo alcancé, digamos, lo que podemos llamar, entrecomillado, mi mayor éxito, mi mayor logro, mi mayor eh, avance en términos económicos, laborales, sociales, es cuando yo me sentía con mayor desolación, de la que solamente la convivencia con mi hijo y mi hija me libraban. Entonces yo empiezo a los 41 años un proceso de transición desde 1999, en el cual pues llevo 21 años, que me permitió pues desarrollarme dentro del activismo trans. De ahí pasé yo al activismo, digamos, LGBTIQPA+, como le llamamos hoy, y de ahí pasé al activismo feminista y lesbofeminista. Yo me asumo como una mujer lesbiana, eh, que incluso te diría, querida Judy, yo no me asumo como una mujer trans. Si tuve en el pasado una identidad trans, eh, en realidad mi identidad mi orientación sexual, es decir, mi atracción erótico amorosa y mi identidad es de una mujer lesbiana, y mi ideología política pues es feminista interseccional. Yo he pasado, digamos, desde el transfeminismo al lesbofeminismo autónomo y separatista, y hoy me encuentro y me identifico más con el feminismo interseccional en contra de las múltiples y simultáneas opresiones que vivimos las mujeres. Gracias, Angie. ¿Qué nos puedes decir en tus propias palabras? ¿Qué es el feminismo, así ampliamente? Querida Judy, mira, el feminismo, tenemos 4 ciclos, digamos, de lo que llamamos las 4 olas del movimiento de mujeres y de los feminismos, desde el famoso texto de Mary Wollstonecraft en 1688 hasta las movilizaciones enormes que hemos tenido en España en contra de la violencia contra las mujeres, o en el caso mexicano el 24 de abril del 2016, o en Argentina por la interrupción legal del embarazo. Entonces hay diferentes vertientes de los feminismos, digamos desde el feminismo liberal, que busca la igualdad entre las mujeres con respecto a los hombres, y que fue toda la etapa del sufragismo y de la igualdad de derechos; institucional, el que llevan a cabo las instituciones gubernamentales y de las agencias internacionales, que son agencias de la ONU o del Sistema Interamericano de la OEA, en el caso de México. Y hay otros feminismos, digamos, críticos radicales, el feminismo radical, el feminismo materialista, el feminismo socialista, el lesbofeminismo, el feminismo separatista, el transfeminismo, el feminismo decolonial, el feminismo, el ecofeminismo, el feminismo antiespecista. Y déjame decirte que entonces hay diferentes opiniones. Hay quien te dice, no, pues el feminismo es lograr la igualdad y la equidad con los hombres. Hay quien te dirá, no, pues el feminismo es el empoderamiento de las mujeres, que esto es muy anglosajón, ¿no? Esto va mucho con el mercado. Hoy en día ya se venden camisetas que dicen, soy feminista, empodera a las mujeres. ¿Por qué? Porque vendemos. Porque nunca olvidemos que el capitalismo no tiene moral, el capitalismo vende, el capitalismo es ganancia. Si tú vendes, lo que vendas te lo va a comprar, ¿sí? Por eso es que, entre otras cosas, yo no dudo que dentro de ya algunos meses o años vamos a tener una princesa lesbiana, como
a la que se han acercado Mérida de la película Valiente y Elsa de la película Frozen, cuando Disneylandia se dé cuenta de que gana más poniendo una princesa lesbiana que lo que pierde. Entonces, hay quien te dirá es que el feminismo es la destrucción de los géneros. Yo estoy con esta vertiente radical. Yo me asumo como una feminista radical, incluyente, porque hay feministas radicales excluyentes, no solamente trans excluyentes. Históricamente ha habido feministas radicales lesbo excluyentes. Es decir, el feminismo radical de la segunda ola, una vertiente de feministas heterosexuales en Estados Unidos, encabezada por Betty Friedan, pues excluía a las lesbianas del feminismo por temor a que el mundo dijera, esto es demasiado. Quieren volver a todas las mujeres lesbianas y esto está mal. Y nos acusó de la famosa Lavender Menace, la amenaza violeta. Entonces, también ha habido feministas radicales lesbo excluyentes y desgraciadamente no creo que seamos las últimas, ni las lesbianas, ni las mujeres de vivencia o de identidad trans. También sabemos que hay mujeres bisexuales que son excluidas por su relación con los hombres. Entonces hay una gama. Yo me asumo como una feminista radical que asume elementos del lesbofeminismo separatista en cuanto a mi accionar político, separada de los hombres. Para mí las luchas de las mujeres son separadas de los hombres, pero por otra parte soy interseccional porque doy cuenta de que las mismas mujeres estamos atravesadas por un conjunto de opresiones. Entonces, en suma, para mí, mi vertiente del feminismo es la superación del sistema de sexogénero, de la ideología dominante de género patriarcal que se articula con el heterocentrismo, el binarismo de sexo y el generismo impuesto. Lo que buscamos entonces es una sociedad donde, esa es, digamos, nuestra lucha, nuestra utopía, las personas puedan no solamente, digamos, escoger su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, como lo podría plantear la teoría queer, sino que lo haga una vez que hayamos superado, que hayamos desestructurado en las estructuras, las instituciones, las prácticas y la ideología del sistema de género heteropatriarcal, binarista y de generismo impuesto. Gracias, Angie. De verdad que sí es un tema muy, muy amplio esto que nos platicas del feminismo. Pero ¿cómo fue que te empezaste a adentrar a este tema, a luchar tú, a ser parte del feminismo radical? ¿Cómo fue que empezaste? Es que mira, justamente, mira, yo tengo un pasado en la izquierda. Yo llegué a militar, yo milité en el Partido Comunista Mexicano hace muchos años en las famosas juventudes comunistas, en las JUCO. Yo voté en 1976 por Valentín Campo, el candidato de los estudiantes en lucha. Yo estuve cuando Arnoldo Martínez Verdugo volvió a llevar a la izquierda socialista al zócalo de nuestro país. Es decir, yo he militado tanto en la izquierda política como en el sindicalismo, y de ahí cuando vivo mi transición entro a, digamos, a participar en el activismo trans, el transactivismo, que me llevó al activismo LGBT, que hoy llamamos LGBTIQPA, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer o personas no binarias, pansexuales, asexuales y lo que se una, lo que quiera unirse, ¿no? Porque los paraguas son muy grandes y la diversidad sexual, de género, de características corporales, sexuales y relacional que ya viene, es muy grande, es una riqueza. Entonces, yo participo con mucho gusto el 29 de agosto del 2008 en la primera ley de identidad trans en la Ciudad de México. Participo en el activismo LGBT que se llamaba entonces en la Ciudad de México, y me doy cuenta del punto fundamental que yo vivo desde
la década pasada, que es el punto, Yuri, que para mí lo más importante. Para mí lo más importante, para mí, para Angie Rueda, es que yo decidí conscientemente a mis 40 años, con todas las implicaciones, con 2 matrimonios, con 2 hijos, con un estatus social, yo decidí dejar todo eso para asumirme y construirme mujer. Pero para mí mujer no era, no fue el asumir una feminidad convencional, hegemónica, que es una de las críticas que nos han hecho mucho las feministas radicales trans excluyentes a las personas que tenemos una vivencia o una identidad trans. Para nada queremos verificar esa feminidad convencional hegemónica contra la cual, por cierto, muchas lesbianas masculinas, muchas transmasculinas lesbianas se han enfrentado, precisamente Tomboy, Butch, Dyke, Marimachas, Manfloras, Machorras, se han enfrentado contra esa identidad de género convencional. Y entonces yo encuentro que mi atracción erótica y amorosa por las mujeres, yo tuve relaciones con hombres, una muy importante para mí que siempre reconoceré y agradeceré porque fue una persona que contribuyó mucho a mi construcción. Pero yo me di cuenta que mi mundo estaba con las mujeres. Y no solamente en términos de atracción erótica y amorosa, sino de vivencia, sino de convivencia, sino de con quién te sientes bien, con quién te sientes en confianza, con quién quieres construir el mundo que tú consideras que es mejor. Y entonces, pues me acerco a los feminismos, me acerco a el lesbianismo. Allá en el 2014, 2015, creamos una colectiva de mujeres que se llamó Cuarto Violeta para explorar la sexualidad de mujeres, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres heteroflexibles que gustaran de mujeres, mujeres trans, y participo en varios colectivos y en varios movimientos de mujeres. También tengo la dicha inmensa de conocer a la mujer de mi vida, con la que vivo, con la que nos casamos hace ya casi 3 años. Vivimos y somos muy felices y construimos nuestra lucha y nuestra vivencia ya en la etapa que sigue de nuestra vida. Entonces, yo digo que yo estoy donde quiero estar, eh, con las mujeres, por las mujeres, para las mujeres, luchando en contra del heteropatriarcado, de las violencias machistas y la dominación masculina. Así fue como yo llego, digamos, a los feminismos, a al lesbianismo, a los grupos lésbicos, y paso del transfeminismo al lesbofeminismo más radical, más separatista. En ambos enfrento problemas porque no representan completamente mi ideología política, mi identidad, porque los siento limitados y retomo elementos de ahí, hago alianzas y llego finalmente al feminismo interseccional, donde hoy me construyo, participo en una colectiva que es precisamente la Red Feminista Interseccional, que estamos construyendo desde el año pasado en el marco de la sindemia del SARS-CoV-2. Y bueno, pues esto es muy resumidamente como mi recorrido por estos caminos. Bueno, ya nos platicaste hasta dónde te ha llevado este feminismo. Entonces, ¿algún suceso o sitio que recuerdes en especial de todo este proceso, de toda esta lucha? Bueno, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Precisamente, Judy, la movilización nacional del 24 de abril del 2016, que en ese entonces fue la movilización en México más grande de la historia de México, más grande de la historia de México de mujeres, justamente los 100 años del primer Congreso Nacional Feminista que se celebró en Yucatán, en Mérida, Yucatán en 1916. 100 años después logramos la movilización más grande, que fue de Catepec, del municipio de Catepec,
Ciudad de México, del Palacio Municipal de Catepec, Estado de México, perdón. Llegamos y al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y de ahí marchamos a la Victoria Alada, que el machismo político en tiempos de Porfirio Díaz nombró Ángel de la Independencia, porque es una victoria, es una mujer, la Victoria Alada, y tuve yo el gusto, la alegría inmensa, el honor, la dicha de haber sido una de las 5 mujeres que afinamos el discurso, el pronunciamiento, y de haber sido una de las 5 mujeres que leímos en la Victoria Alada ante miles de mujeres nuestro pronunciamiento, yo participando también con quien es mi pareja, las dos participando en una experiencia muy hermosa de las que ha habido, que es la de la vulva tucada, que fue una experiencia músico-política, activista, en la que participamos en muchas movilizaciones y marchas de mujeres, en scratches en contra de la violencia machista, y que después de las y los familiares de desaparecidas y asesinadas, vino la barbatucada y jalamos. No es porque tocáramos bien, pero la fuerza que impregnábamos, que es muy emotiva, que impregnábamos esas mujeres lesbianas, pues fue algo extraordinario. Entonces, de los recuerdos más hermosos que tengo es ese 24 de abril de hace 5 años. Gracias, Angie. Y hablando de las protestas, hablando de las marchas, hay muchas polémicas sobre los métodos, ¿no? Sobre los métodos de las protestas. Y pues, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿realmente existen maneras de protestar? Porque, pues ya ves, ¿no? Si uno protesta pacíficamente, pues siempre dicen algo. Si uno protesta de alguna otra forma, también dicen algo. Entonces, ¿tú qué opinas sobre si hay alguna manera de protestar? Querida Judy, te contesto con esto. Los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, por supuesto, incluyendo los derechos humanos de las mujeres, que fueron reconocidos como tales por primera vez en 1995 en la Quinta Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Beijing, China. Los derechos de las personas LGBTQPA, de la diversidad sexual, de género, características corporales sexuales, que fue reconocida apenas en este siglo por la ONU. La historia de los derechos humanos, querida Judy, compañeras, compañeros, compañeras, es la historia de la lucha de la gente común, de la gente de a pie, de la gente cotidiana, de la gente de la calle, para que quienes tienen el poder, todo tipo de poder, reconozcan su humanidad que nos es negada porque se nos niegan los derechos humanos. Y para poder luchar por nuestros derechos, tendremos que recurrir, y de hecho, Judy, fíjate que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que marca el inicio de los derechos humanos contemporáneos, se reconoce el irrenunciable y supremo derecho que tenemos las personas a la rebelión. Esto lo sabemos en México muy bien, con la revolución del 1910, 1920, con las 3 guerras que hemos vivido en nuestro país por la independencia, contra el conservadurismo y por la revolución contra los poderes económicos y políticos del porfiriato, la dictadura porfirista. Las mujeres hoy denunciamos que esta violencia puede incluso considerarse un crimen de lesa humanidad. Algunas compañeras especialistas lo llaman un genofeminicidio, es decir, un genocidio en contra de las mujeres. Me parece a mí más adecuado hablar de un crimen de lesa humanidad, que es uno de los 3 delitos más graves, ¿sí?, que
justamente la Corte Penal Internacional y el Protocolo de Roma, que México ha suscrito y ratificado, establecen poder llevar a juicio internacional los crímenes de lesa humanidad, es decir, los crímenes intencionados, sistemáticos, constantes, que lleva a cabo un grupo, sea el Estado, sea un grupo beligerante armado, sea un grupo antisistémico, como puede ser el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, o, como algunas planteamos, además de que haya represión del Estado, de que haya ajustes de cuentas, de que haya levantones por parte del crimen organizado, de que nos usen como botín en sus luchas entre los carteles de narcotráfico, también los hijos sanos del patriarcado que viven en cada casa, en la casa de al lado, en la casa del otro lado, de las familias normales del patriarcado, están llevando adelante una guerra contra las mujeres. Por eso decimos que es un crimen de lesa humanidad por género en contra de las mujeres. Y entonces, redondeo la respuesta, querida Judy, no hay límites para la acción defensiva por nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras decisiones, nuestra cuerpo, no hay límites. Las sufragistas norteamericanas también se desnudaban, también hacían pintas, también hacían quemas, también sitiaban las casas de los legisladores, hombres que se negaban a reconocer nuestros derechos. Si no hay justicia para las mujeres, que no haya paz para los hombres. Gracias, Angie. Y bueno, por último, Angie, pues agradecemos mucho de verdad tu tiempo para esta entrevista y no sé si quieres también agregar algo más, o sea, algún consejo que quieras dar para las personas trans o para las personas, no sé, para todo tipo de personas. Sí, para las personas lesbianas, para todas, porque un problema que muy grave que enfrentamos las mujeres lesbianas son los lesbofeminicidios y las personas trans, las mujeres trans, los transfeminicidios y también los ECOSIG, los esfuerzos colectivos de la orientación sexual y la identidad de género que solamente han sido prohibidos en la Ciudad de México y en el Estado de México y que llevan a mujeres lesbianas, a mujeres bisexuales, a mujeres trans, para que se les cure, entrecomillado, ¿sí? Obviamente no es así, su orientación sexual o su identidad y expresión de género. Bueno, yo diría para todas quienes somos mujeres lesbianas, mujeres trans, para los compañeros gays, los hombres trans, las mujeres y hombres bisexuales, y cada vez más hay que incluir a las personas asexuales, a las personas pansexuales y a las personas no binarias que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Yo les recomendaría que si van a salir del closet, el outing, el coming out, que también tiene su día, que se celebra, también tiene su día de celebración, si no me equivoco, en octubre. El 11 de octubre. El 11 de octubre, exactamente, el 11 de octubre, sí. Es un derecho, y también es un derecho permanecer en el closet porque se considere que no hay las condiciones propicias para el respeto, no solamente a tu decisión de salir, sino a tu propia integridad personal, física, emocional, sexual, sino es que a tu vida. Es un derecho. Yo les recomiendo, sobre todo en el caso de personas jóvenes, de infancia, de adolescencias, de personas jóvenes, que antes de que salgan, digamos, con su núcleo más cercano, generalmente la familia, papá, mamá, hermanos, hermanas, creen una red social de apoyo. Porque una vez que se sale,
Si no se cuenta con el apoyo inmediato, primario de papá, mamá, hermanos, hermanas, eventualmente abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, la soledad, la discriminación, la estigmatización, incluso la violencia pueden ser devastadores. No se aíslen, compas, no se aíslen, busquen quien nos pueda apoyar. Hay mucho, circula mucho en las redes un post que dice, si tu familia no te acepta, no te reconoce, pues tienes en mí también a tu familia. Yo les he dicho siempre en cualquier plática, por ejemplo, ahora que va a ser virtual la celebración, grábense un video en la puerta de su casa, en la terraza de su casa, con un cartel que diga, soy una mujer o un hombre heterosexual y estoy orgullosa o orgulloso de formar parte de la diversidad sexual de mi país. Un buen consejo para que todos se unan, porque en realidad pues este es para la igualdad, ¿no? Para la tolerancia, para el respeto, para... La diversidad, que es un derecho humano. Sí, sea cual sea nuestra identidad, nuestra orientación. Hablar de todo esto pues nos llevaría bastante tiempo. Te agradezco de verdad que nos hayas acompañado y pues, pues que esta plática haya servido a los que nos están viendo para que aprendan un poco sobre estos temas que sí, a veces pues a veces aunque seamos parte de la comunidad, desconocemos. Claro que sí. Gracias, Angie. En Natural y Esencial te ofrecemos una línea de productos naturales para cuidar de ti y toda tu familia, elaborados con ingredientes y extractos 100% naturales, que nos brindan apoyo por medio de la aromaterapia y todos sus beneficios a nivel físico y emocional. Contamos con mezclas para el dolor de cabeza, resaca, alergias, malestar estomacal, estrés, resfriados, ansiedad, dolor y golpes, energía, desodorantes, repelente de moscos, sales relajantes y muchos productos más. Cuida tu esencia de forma natural. Envíos a toda la República Mexicana. Compra tu carnívora. Las plantas carnívoras son una opción muy interesante para situarlas en tu jardín. Son diferentes y ofrecen un enfoque novedoso, lo que hace de ellas un elemento indispensable para cualquier amante de la jardinería. En la actualidad, se han convertido en algo básico en cualquier plantación, y no solo por lo exótico de su forma, sino también porque son un excelente insecticida natural. Puedes encontrarlas de múltiples formas, y todas cazan y se alimentan de maneras muy variadas, con pinzas, pelos pegajosos para atrapar a sus víctimas o trompetas para absorberlas, así como con jarrones y vejigas de succión. Todo ello depende del tipo de especie del que se trate. En Mosquívora, Plantas Carnívoras, somos tu mejor opción. Ambrosía 28 te presenta repostería saludable, libre de gluten, de lácteos y de azúcar refinada. Una alternativa simplemente deliciosa, pero sobre todo pensada en el cuidado de tu salud. Nuestra base es la salud y nuestros valores son la pasión, la honestidad y la alegría. Nos adaptamos a tus necesidades alimenticias. Puedes elegir entre nuestra línea saludable, keto, vegana, para diabéticos, panadería o la personalizada. Te invito a conocer nuestra propuesta y a que te dejes envolver por la intensidad del sabor libre de culpa, porque en Ambrosía 28 te ofrecemos más que un postre, una experiencia de placer. Bueno, nos sentimos muy afortunadas de contar con la presencia de tres maravillosas personas y empezamos contigo, Adriana Arellano, bienvenida. Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y celebrando el primer aniversario de la revista y el mes del orgullo. Muchas gracias por acompañarnos. Christopher Juárez, bienvenido. Yo estoy muy contento por la invitación y pues emocionado de ver los frutos de todo esto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos también la presencia de la maravillosa actriz, Carla Gastón. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias. Continuamos, Yuri.
Así es, Mara. Y bueno, nos encontramos en Cine Tonalá, que está ubicado en la colonia Roma. Agradecemos por el espacio permitido y bueno, pues vamos a empezar con nuestras entrevistas. Vamos a dar inicio. Y bueno, pues yo quiero agradecer el patrocinio de los viñedos La Redonda. Muchas gracias y mucha salud. Salud. Empecemos con nuestro Pride. Gracias. Adriana Arellano es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con maestría en Administración de Hospitales en EP de México. Está certificada como Life Coach por Interbrain Network y es escritora de la página de Facebook Cartas que Inspiran. Christopher Juárez Reyes es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana. Actualmente está por concluir la maestría en Neuroeducación en la Universidad Popular y Autónoma de Veracruz. Es activista por los derechos de las personas transexuales, transgénero y la comunidad LGBTTIAQ. En general, ha tenido participaciones en medios de comunicación locales y nacionales. Ex miembro del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el municipio de Jalapa, fundador del grupo Transparentes. En el 2016 y 2017 apoyó a la Coordinación de Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, organizando eventos por el Día Internacional de la Lucha contra la Homo-Lesbo-Transfobia mediante cine, debates, círculos de lectura y expresiones artísticas con relación al tema. Tiene un canal de YouTube activo desde hace 7 años, hablando de su testimonio personal de lo que implica la transición, con objetivo principal la visibilización de los hombres transexuales, pero también abarca temas referentes a la comunidad LGBTTIAQ, con motivo a la sensibilización sobre los derechos humanos y reflexiones del machismo en nuestra sociedad. Carla Sofía Gascón, española diplomada por la ECAM en Interpretación para Cine. Sus comienzos en el mundo audiovisual son de edad temprana, a finales de los 80s, participando en varios programas y series de la época, que compagina con incursiones en el mundo de la publicidad. En septiembre del 2018 presentó su libro autobiográfico Carcia, una historia extraordinaria, donde se declaró transexual. Adriana, coméntanos un poquito. Dentro de tu tiempo como life coach, se te acerca mucha comunidad LGBT más a pedirte consejos. ¿Y tú qué has identificado que sean los problemas emocionales más comunes dentro de ellos? Claro que sí hay muchos casos. Dentro de los más identificables son el proceso de aceptación, que es el primer paso, es la parte más difícil de las personas cuando se dan cuenta de sus preferencias o de los cambios que quieren tener en su cuerpo. Es la parte donde entra en el shock y es cuando acuden a terapia. También otra de las causas por las que acuden a terapia es cómo enfrento yo a mi familia, cómo le digo a mi papá, a mi mamá, a los abuelos, ¿no? A los hermanos, o simplemente cómo me va a aceptar la sociedad. Son de los problemas principales. Y ya más adelantados son algunos problemas de pareja. Ok, digo, no es por menospreciar, ¿no? La parte del proceso de los padres, pero creo que también aquí influye mucho y que es mucho más difícil nuestra parte, ¿no? Ese proceso, como bien lo dices, el de aceptación y de identidad como tal, ¿no? Sí, creo que veía que en una investigación, en un estudio, es la parte más importante. En la muestra que se sacó, esa era la mayoría, que dicen que lo más fundamental y el paso más importante, el salto, fue ese, ¿no? El aceptarse uno mismo y el darse cuenta de sus preferencias sexuales. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Y bueno, vamos tantito contigo, Christopher. Cuéntanos, cuando empezaste tu canal, ¿sabías que podías llegar a ser un ícono LGBT? No, la verdad es de que todo empezó porque me di cuenta de que no había información de nada al respecto. O sea, yo decía, ¿qué es la transexualidad? Y me encontraba muchas cosas que se podían tornar pues incorrectas, ¿no? O sea, información de toda y poca fidedigna.
Entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los hombres trans? Porque siempre veía muchos referentes femeninos, muchas mujeres trans, en todos lados, ¿no? Y los hombres trans, ¿dónde están? No existen. Y dije, ok, tengo que empezar a investigar. Empecé a investigar, me di cuenta de la información que era real, la que era verídica. Y bueno, en mi caso soy de Jalapa, de Veracruz, donde Ciudad de México está muy pro de todo el LGBT, pero allá no. Y dije, ¿dónde voy a conseguir pues todo este apoyo de médico para iniciar mi transición y demás? Entonces pues inicié con la idea. Lo único que sabía al inicio de mi transición era mi nombre. Dije, me voy a llamar Christopher, no tengo dinero, no sé nada, solo sé que soy un hombre. Y pues no me imaginé todo lo que iba a pasar. Han sido 7 años maravillosos que hemos llegado a varias personas e informando sobre los hombres trans, que somos como cualquier otro hombre, pero pues que tenemos una transición y que es muy interesante y que siempre tiene que ser pues con esta base de apoyo endocrinólogos, también apoyo emocional, pues son muchos temas, toda la mastectomía y demás, muchos chicos que fueron estafados lamentablemente en todos los aspectos. Entonces para mí es importante compartir esto para que los chicos sepan por dónde ir, ¿no? Gracias. ¿Por qué Christopher? Porque, es muy interesante. Yo me quería poner 20 nombres porque cuando tú deseas algo toda tu vida, dices, quiero llamarme Rómulo, Julián, Julio, Pablo, no sé, el nombre que sea pero masculino. Y mi mamá, cuando yo iba a nacer, pensaron que era niño, lo que sí era cierto, ¿verdad? Pero ella pensó en Jonathan o Christopher. Y cuando nací, dijeron, híjole, pues en ese tiempo mi mamá dijo, yo no quiero saber qué es. Nació y le dijeron, no, pues es niña. No había pensado un nombre, me puso el suyo, que no voy a mencionar, que me perdone mi madre. Hermoso nombre, pero el más femenino de la vida. Y dije, Jonathan o Christopher. Conocía como a 20 Jonathans y dije, no, yo quiero tener mi propia identidad, forjar mi personalidad y pues decidí Christopher. Perfecto, muchas gracias Cris por compartir. Carla, Diga. coméntanos un poquito, ¿cómo te interesaste en la actuación? Empezaste por finales de los 80s, principios de los 90s. ¿Cómo fue este interés por la actuación? Pues la verdad es que me levanté un día y dije, esto es a lo que me tengo que dedicar. Y empecé a llamar por el teléfono a la gente que dije, pues eso es lo único que había en España, que era la televisión. Una que se llamaba TVE, que era la televisión española, que sigue ahora, pero era la única que había en ese momento. Entonces llamé y les dije, oigan, que quiero actuar y tal, y se rieron de mí. Claro, me dijeron, yo tenía 16 años. Pero me dieron el teléfono de una gente que llevaba los auxiliares artísticos, que ahora mismo se llama Figuración, y que era lo que hacían en los programas aquellos de allá. Y entonces les llevé unas fotografías horribles que me pidieron, así de esas antiguas que hacían. Y a partir de ahí me empezaron a llamar para cosas y tal. Y lo primero que dije fue con una serie de masones o no sé qué rollos, en Libertad, Fraternidad y no me acuerdo qué era el otro. Pero sí, era así empecé y hice 120.000 cosas a partir de entonces. Obviamente al principio, pues eso, con 16, con 17 años, pues estaba en todos los programas, que si de jazz, que si de no sé cuántos, pero te empapabas y aprendías muchas cosas de lo que veías en la gente de cine, de televisión, pero todo lo que hacía simplemente la televisión española de allá, que era la única que había. Ahora hay 120.000 canales, pero antes solamente existía una. Empiezas con esa llamada a los 16 años. Sí. ¿Cuánto tiempo te toma empezar a grabar o a colarte al medio? Hasta que yo empecé hasta que yo pude decir que era un intérprete, ¿no? Pasaron muchos años hasta que yo pude decir, oye, soy esto, ¿no? Soy actriz, soy tal, porque pues es una profesión que hay que tenerle mucho respeto y es algo muy serio. Entonces sí, yo tardé mucho tiempo en poder decir yo que era lo que era, ¿no? Es una profesión que exige mucho respeto y hasta que yo creo que una persona se dice muy a la ligera. Hay mucha gente que sale del gimnasio y ya te dice, no, es que yo soy actor. No, bueno, tú lo que vienes es de hacer flexiones, ¿no? Que le pasa mucho.
Entonces, hasta que puedes decir que eres un actor, una actriz o que tienes buena luz para tus entrevistas, pasa mucho tiempo. A veces te quedas con la luz apagada, se te va. Okay. Es muy difícil dentro del medio, dentro de la farándula, pertenecer siendo parte de la comunidad LGBT. Pues es que fíjate que te voy a decir algo. La profesión, o sea, todo el mundo artístico en realidad está repleto de personas que son diferentes, por eso está lleno de artistas, digamos, ¿no? Porque quieren expresar lo que son, lo que hacen, sus inquietudes. O sea, la gente que no, por ejemplo, alguien que exprime zumos de naranja en una batidora no tiene quizá un interés artístico, ¿no? Como para meterse en esta profesión. Entonces, esta profesión sí está llena de mucha gente diferente que lo que quiere es eso, expresar el arte, todo lo que lleva dentro. En la televisión, el cine, el teatro, la literatura, la pintura, todo está lleno de conflicto, de expresión del dolor del ser humano, de las alegrías y de los sentimientos. Entonces, cuando tú te sientes diferente, cuando tú te sientes que estás fuera de la sociedad, esos sentimientos yo creo que afloran muchísimo más. Entonces, quizá al final esto es como Dios los junta, o sea, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Aunque ya sabemos que nuestro programa no va de la iglesia. La cuestión es que es una suerte el poder pertenecer a un grupo de personas que están moviendo a la sociedad, porque realmente desde la cultura es de donde se mueve todo. Si no existieran este tipo de programas, si no existieran todos esos artistas que han sido vilipendiados, que han sido maltratados, que han sido expulsados, bueno, sin ir más lejos, hace unos meses me pidió un señor que había escrito una obra de Oscar Wilde sobre los juicios que tuvo, me pidió que le escribiera el prólogo de la obra. Y yo fíjate que no conocía exactamente la historia de Oscar, ¿no? Entonces me tuve que leer todo el libro y todas las... Y dices, no manches, ¿no? Lo que cada persona que ha sido diferente en este mundo ha tenido que pasar para que ahora nosotros podamos disfrutar de un poquito más de libertad, y que esto que estamos haciendo ahora mismo va a servir para que otras personas en el futuro puedan vivir tranquilas, sin que nadie les persiga, sin que nadie les acose, sin que nadie les meta a la cárcel, sin que nadie les deje, y puedan ser seres humanos felices y libres. Porque es que estamos en una sociedad que, si te pones a pensar, parece que somos la lacra peor. O sea, pueden salir matanzas en la televisión, disparos, metralletazos, todo lo que quieras, pero como veas a dos tíos besarse o a dos mujeres o lo que sea, bueno, ya se arma la de San Quintín, ¿no? Ya salen todos a tal. Yo me acuerdo cuando hice El Señor de los Cielos, y como es una serie para Estados Unidos, nos presentaron la serie y a mí me daba mucha rabia porque, por ejemplo, en las... o sea, estaba todo eso de descuartizados, de no sé qué, matanzas por todos los sitios, etc. Y resulta que cuando había una niña que salía un poquito más desnuda que tal, la tenían que tapar corriendo, o si decías una palabrotita, como cuidado, ¿no? Entonces es esa doble moral, esa hipocresía que hay en la sociedad, que yo creo que alaba ciertas cosas que están mal, y lo que está bien, que es amarse, que ames tú a quien te dé la gana, que nadie te tiene que decir a quién amar, lo machacan y lo destrozan constantemente. O sea, tenemos ejemplos todos los días clarísimos, precisamente hablando de las religiones y de la iglesia, ¿no? En las que pues te ponen como si prácticamente fueras el demonio, ¿no? Entonces yo considero que es al revés, el demonio son ellos, que no dejan a las personas amarse. Yo no te puedo decir a ti, ni a nadie con quién te tienes que acostar y con quién tienes que vivir o con quién tienes que formar tu vida. En cambio resulta que hay gente que se atreve a decirnos a nosotros con quiénes tenemos que acostarnos, con quiénes tenemos que vivir, a quién podemos amar y a quién no. Si yo te quiero a ti y tú me quieres a mí, ¿por qué no podemos estar juntas? Otra cosa es que yo quisiera estar con ella y ella no quisiera estar conmigo. Pero es que resulta que todos estos
que van de ese palo, ¿no? Luego resulta que te los encuentras, pues eso, los abuelos con una jovencita de 15 años siendo pues unos pederastas o siendo unos sinvergüenzas, comprando a la gente por dinero, etcétera, etcétera, y haciendo cosas que así realmente están mal en este mundo, creo, ¿no? Entonces, pues déjenlos en paz, ¿no? Déjenlos vivir en paz. Sí, como que todas esas ideologías las tenemos muy tergiversadas, ¿no? Como que... Sí, yo es que ya me liaba a hablar y me puedo tirarte solo. Me imagino, Adriana, que tú ves mucho de estas situaciones, como bien comenta Carla, dentro de tu espacio como life coach. Sí, definitivamente. Yo creo que estamos en una sociedad en donde se han perdido demasiados valores. Creo que todo también viene a nivel educacional. Bueno, apenas platicaba... una cosa. ¿Se han perdido valores o no se han tenido nunca? Tal vez, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero yo creo que conforme va avanzando, digo, no es que yo sea una persona tan mayor, pero sí veo un cambio radical totalmente en educación. Por ejemplo, a mí todavía me tocó los tiempos en el que, bueno, Yuri no me va a dejar mentir, que estábamos en la primaria, entraba la directora, te parabas y decías, buen día, señora directora, ¿no? Te sentabas y era un respeto hacia tus mayores, ¿no? Había un respeto hacia las personas, había un respeto hacia los demás. Actualmente ya veo que los chicos ya no hay respeto, ¿no? Ya no les importa si es una persona mayor, ya con facilidad te hablan con palabras antisonantes, ¿no? No les importa que seas mayor, o sea, y ya es más fácil que te juzguen por una preferencia, que se sientan con el derecho de humillarte o como dice Carla, ¿no? De verte como el demonio, ¿no? Sí, bueno, pero es que hay que tener cuidado, yo creo, ¿no? Entre la línea que hay entre el respetar a las personas y en el tenerlas como si fuera que no puedes hablar nada, ni decir nada, ni opinar nada, ¿no? Que es, o sea, pues por ejemplo, te voy a poner un caso extremo, ¿no? Pero que ocurre también, ¿no? Yo me acuerdo que fui a Tailandia y me metí a un cine porque ya llevábamos como 2 meses ahí y ya no sabíamos qué pinche más hacer. Y me metí a un cine para ver una película en tailandés y lo primero que pusieron fue la imagen del rey, ¿no? Y entonces todo el mundo se levantó y todo el mundo con la mano y cantando el himno de tal, y yo estaba ahí así en el sofacito, digo que no me vea nadie. Y en el cine, ¿no? Y en el cine. Una cosa es la exageración del respeto, ¿no? O sea, la alabanza sí. A la dictadura, el que yo digo porque soy mayor y tengo razón, ¿no? O porque tal, o porque soy tu padre y tengo razón. Entonces, y eso es una cosa, y otra cosa es respetar a las personas, las decisiones, las opiniones y las acciones, ¿no? Pero cuidado también con esto de respetar, o sea, de las opiniones. Las opiniones no son todas opiniones, hay juicios de valor que no son opiniones, que son, o sea, fobia, exacto, fobia. Es que las confunden con libertad de expresión, con que yo puedo decir lo que quiero y no, me perdonas, o sea, yo no puedo llegar a ti y decir tú eres un tal y no sé cuántos y lo que tenías que llevar era una lanza porque tú no eres una persona, pero ellos se atreven, ¿no?, a decirnos que nosotros no somos personas, que somos inferiores, que no podemos hacer ciertas cosas, que no podemos hacer ciertas otras porque no llegamos al nivel que tienen ellos de integridad como ser humano, ¿no? Entonces yo me cago en todos ellos, perdón por la expresión. Digo, sí, porque además estamos aquí en comida. Aparte la libertad de expresión termina cuando estás agrediendo a alguien más, ¿no? Exacto, es como lo de la ley de Popper esta que decía, ¿no? O sea, para... no puedes respetar al que odia y al que... porque al final acabas perdiendo los derechos, ¿no? O sea, la libertad de expresión es lo que tú dices, acaba cuando empiezan los derechos de los demás, porque si no pasa como Hitler, tú dejas un movimiento como el nazismo que tome forma y al final lo que hace es acabar con esa misma libertad, ¿no? Que acaba matándote a ti, a mí y a ti, porque pues eso no es que a mí las de los gorros, las que llevan sombrero, ¿sabes? Nuestra religión, las que llevan sombrero son unas asquerosas y hay que matarlas a todas y te matan y se quedan tan a gusto. Empecemos. Pero es que se quedan tan tranquilos y tan a gusto y todo el mundo, o sea, porque luego la masa
es retrasada mental, es algo regada, y entonces sigue a lo demás, pero pasa en todos los estamentos, pasa también en el rollo LGBT, o sea, vamos a ser sinceros, ser gay, ser lesbiana, ser trans, ser no sé qué, no te quita lo pendejo, me explico, o sea, la gente pendeja está en el mundo, en todos los países, en todos los lugares, por todos los sitios. Entonces yo lo que creo que lo que necesitamos es educación, respeto y valores, lo que tú dices, pero cuidado con qué valores, ¿no? Sí, exacto. Cris, coméntanos un poco, oriéntanos. Dentro de nosotros mismos, dentro de la misma comunidad, hay todavía personas que no sabemos el significado de las siglas. Y no solamente dentro de la comunidad, sino personas fuera de la comunidad que, pues desgraciadamente nos juzgan, nos tachan y ni siquiera conocen el significado de las siglas como tal. Oriéntanos un poco, ¿y sabes en qué siento que hay mucho más confusión? En las 3 T's. Sí, fíjate que es algo que repito y repito en todos lados, ¿no? Una repetición más. En los videos, en las entrevistas, cuando tuve alumnos y en la escuela lo repetía y lo repetía porque decía, no puede ser posible que no sepamos la diferencia, ¿no? Para empezar, las siglas LGBT, y que ahorita, o sea, hay más letras que no voy a profundizar, pero vamos a entrar en lo principal. Es muy importante que sepamos distinguir esto, porque muchas veces vamos a confundir la orientación sexual con la identidad de género. A todos nos meten en el mismo cajón como los raros, los que no entiendo, y aquí van. Y no, somos personas muy diferentes y tenemos formas de vida diferentes, entonces sí es importante saber estas diferencias para poder comprender también, ¿no? Entonces, creo que es muy importante distinguir orientación sexual. Antes se ocupaba mucho preferencia sexual, hoy en día se ocupa más orientación sexual porque tú no prefieres. Si yo prefiero quién me gusta, pues yo preferiría una vida más fácil donde no me juzguen, ¿no? Entonces es orientación sexual, quién me gusta, ¿no? Entonces esta es la orientación sexual. La identidad de género es como yo me percibo, como yo me identifico. Yo me identifico como un hombre. Entonces, si yo cuando nací a mi mamá le dijeron es niña y cuando crecí le dije pues no es cierto, entonces hice una transición y mi identidad de género es como un hombre, ¿no? Y ahora, la expresión de género. La expresión de género podríamos decir qué clase de hombre soy, o qué tipo de mujer soy, o qué ropa me gusta usar, o cómo me expreso, cómo vivo. Cada quien es libre de tener su expresión de género como quiera, su orientación sexual y su identidad de género. Pero no sabemos esas diferencias y decimos, ay sí, el mes del orgullo, el mes gay. Y yo así de, ay, gracias, ¿no? Por incluirme. Sí. O la bandera, que la vemos también aquí en los vinos, en las tazas y en mi playera. ¿Sí? Dicen la bandera gay. Y realmente tenemos que ponernos a analizar que, aparte de que la bandera tiene su historia, y tampoco quiero profundizar tanto, pero es un arco iris porque representa la diversidad sexual, ¿no? Entonces yo por eso uso a veces el arco iris porque digo, yo también soy diverso, a pesar de que sea un hombre heterosexual, pero soy un hombre trans, ¿no? Volvamos a las siglas. LGBT. Se atribuye pues a las mujeres lesbianas, porque también es como de, soy gay. No, pero, o sea, que una mujer dijera, soy gay, sí se entendía que le gustan las chicas, pero ellas también necesitan su propia voz, entonces dicen, no, ok, L de lesbiana, de ahí G de gay, ¿no? Que también podemos conocer como homosexual, y esto es orientación sexual. De ahí la B, que es de bisexual, de que me gustan los dos géneros, que ahí también nos pueden gustar más de los dos géneros, o lo que nosotros hemos construido socialmente como los dos géneros, que ya sería pansexual, y está también la terminación de demisexual, que es de que yo no me puedo tener relaciones sexuales con alguien que no tenga un vínculo emocional, ¿no? Entonces es muy amplio. Vamos a enfocarnos en las T's. Son 3 T's. La primera T podríamos decir que es de travestismo, las personas que son travestis o que de repente las confunden a estas personas con las personas trans, pero no tienen que ver. El travestismo es viejísimo, o sea, de toda la historia del mundo, lo vemos en todas las culturas, y alguien se puede travestir por algún papel, por alguna obra de teatro, que es lo mismo, por algún evento, por alguna foto, o simplemente por diversión, y que no va de la mano ni con su identidad
ni con su orientación sexual. Iría más con su expresión de género, porque en ese momento se está expresando de esa manera. Y las personas trans, que el prefijo trans hace atribución a esta transición, pero hay transgénero y transexual. ¿Cuáles son las diferencias entre las personas transgénero y transexual? Pues bueno, es una guerra entre autores que la verdad yo creo que ni siquiera deberíamos de especificar las diferencias, pero lo voy a decir como se ha manejado. Se quiere erradicar estas diferencias, pero lo que se conoce como una persona transgénero es alguien que se identifica con el género opuesto al cual nació, hace la transición, pero no necesariamente tiene que tener o tratamiento de reemplazo hormonal o algún tipo de operación. Simplemente vive como esa persona con esa identidad, pero puede no tener este acceso a las operaciones. Y una persona transexual es una persona que se identifica con el género opuesto al cual nació, ya está identificada, ya no le preguntemos. Si nos dice que es mujer, si nos dice que es hombre, y si tiene un tratamiento de reemplazo hormonal y también tiene pues operaciones, que hay muchos tipos de operaciones. En el caso de los hombres trans, pues nosotros nos da mucha disforia. La disforia es contrario a la euforia, o sea que estamos así como todos tristes. Lo que es el pecho, que nos crece y pues decimos esto es ajeno a mí y te lo quieres arrancar, y hay playeras compresoras. A veces ocupamos vendas. Yo ocupé vendas 3 años por culpa de Mulan, por culpa de Disney, porque me dio la idea y ocupaba vendas. Ya después me informé, como les cuento que investigué, y ocupaba esta playera compresora que se llama binder. Pero bueno, es la operación de la mastectomía, y yo así de me voy a desnudar en este momento. Y es lo que les decía, es importante estar asesorado para que puedan tener una mastectomía pues satisfactoria. En mi caso ya me tatué las cicatrices. Ahora me voy a bajar yo los pantalones. Para presumir operaciones. Entonces pedimos música, espera. Lo hago porque gráficamente hay muchos tipos de mastectomía. La mía es bilateral y te cortan, te hacen extracción, te cosen y te puede quedar la cicatrización, depende de tu organismo. O hay desde el pezón y demás, ¿no? Pero es importante que sepamos pues las diferencias para que el día de mañana un chico trans que se quiera operar no me lo quieran estafar o le den un resultado que no desea. En mi caso me querían cobrar 75,000 más gastos de hospital. Yo le dije mejor me compro un coche, ¿no? Y investigué y encontré a un doctor que me cobró en ese tiempo, que fue hace 7 años, me cobró 24,000, ¿no? Entonces básicamente la diferencia entre transgénero y transexual, digamos que serían las operaciones o las terapias de reemplazo hormonal. Pero al final, si son personas trans, pues es porque hacen una transición. Entonces son muchos cambios, aparte de todos los que dije, los legales, que también aquí en México tenemos pocos años en que se aplicó la reforma. Antes eran juicios de 80,000 pesos y tenías que ir frente a un médico y frente a un psiquiatra y demás, pero hoy en día pues ya se avanzó. Dependiendo del estado es si te lo aceptan o no. En mi caso, para Veracruz yo no existo, estoy en un limbo jurídico, pero afortunadamente en mi caso estudié en una universidad que hizo válido mi título, entonces no tengo problema de mi nombre y que me vaya a presentar a trabajar, ¿no? Porque concuerda. Pero hay muchos chicos y chicas trans que nacieron en Veracruz y no pueden ni seguir estudiando ni trabajar porque no tienen su certificado de primaria, secundaria y prepa, porque el Estado se los quiere negar. Entonces es muy complejo. Las personas trans tenemos muchas cosas que necesitamos muchos derechos. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero siempre digo, es muy importante la identidad legal, porque es como tú te presentas y luego se puede presentar la discriminación por eso, ¿no? Entonces las siglas son muy amplias, pero es importante que sepamos orientación sexual, que me gusta, identidad de género, cómo me identifico, y expresión de género, yo como soy, y que nadie me tiene por qué juzgar o verificar, ¿no? Gracias, Gil, por aclararnos. Qué interesante, ¿no? Sí, es un tema muy amplio y pues hablando de identidad, pues Carla, voy contigo. Dime, o dinos más bien, ¿siempre supiste que eras Carla? Sí. Pues lo sabes, pero no lo sabes. O sea, es como, sabes que hay algo raro que pasa, sabes que eres diferente, que te identificas con ciertas cosas que no son las que deberías identificarte, pero no sabes lo que pasa. Y sobre todo en mi época, que era
Pues imagínate en los años 70, ¿no? Pues era mucho más difícil el tener, digamos, pues gente con la que te pudieras reflejar, ¿no? De lo que te estaba pasando, con quién te podías identificar o qué era lo que ocurría, ¿no? Era muy difícil en esa época. Yo recuerdo que de los pocos referentes que yo podía llegar a tener era Vivi Andersen, que era una señora que trabajó con Pedro Almodóvar, y era la única cosa que yo había visto en ese mundo, y luego las películas que veía de ciertas cosas, pero que todo era enfocado, siempre recuerdo y siempre digo en las entrevistas, de Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, ¿no? Pues que era el doctor que se tomaba la pócima y se convertía en una mujer, y lo único que luego iba matando a la gente, ¿no? Entonces como que siempre iba asociado a algo malo, ¿no? La historia. Entonces, pero con respecto a lo que estabas diciendo, sí creo que es una vergüenza que en un país, en diferentes estados, seas reconocido, te puedas casar o no. O sea, tú te puedes casar con ella en la embajada de China, de México, pero no te puedes casar aquí en tu estado. O sea, es vergonzoso. Y que te prohíban efectivamente con ciertas leyes el ser tú, tu trabajo, tus estudios, tu formación, tu identidad, tu forma de ir a votar por quien quieres, me parece vergonzoso. Yo sí tengo la suerte pues de que en España y las leyes en Europa cada vez son más, digamos, más cañeras con respecto a la no discriminación. Angela Merkel no, la von der Leyen dijo una cosa el otro día que estaba muy clara. No, esto no se trata de ideología, ¿no? Se trata de quién eres tú, de identidad, y eso no te lo puede quitar nadie. ¿Me explico? O sea, es que se confunde, como que es que nosotros aquí nos hemos inventado esto y somos como una especie de secta que venimos al mundo a querer como cambiar, o somos un partido político o que tenemos unas ideas muy raras, ¿no? Pero es que no, es que somos nosotros, que tú no me puedes quitar eso a mí, por mucho que protestes, por mucho que me metas en la cárcel, por mucho que me obligues, por mucho que no me quieras dar las cosas, no vas a poder quitarnos eso, que es nuestra propia identidad, lo que nos gusta y lo que deseamos, ¿no? Entonces se pueden poner como se pongan, que al final todo esto o sea, al final les va a dar lo mismo, tanto a los curas como a los imanes, como a quien proteste, porque las leyes van avanzando, el ser humano siempre va evolucionando, y por mucho que parezca que retrocedemos a veces, es mentira, seguimos avanzando. Entonces, van a tardar 2 años, van a tardar 5, van a tardar 10, les va a dar lo mismo. Al final vamos a ganar esta batalla, porque somos personas que lo único que son, es que lo del LGBT se debería quitar y decir somos personas. Entonces, porque al final encasillamos. Y poner incluso la H, heterosexual, poner tal, o sea, es que todos somos personas y somos todos iguales, pero diferentes, ¿no? Es que esa es la cuestión. Gracias, Carla. Cuéntanos un poquito, Carla, ¿cómo fue ese proceso que tú llevaste para esa transición, para ser lo que eres realmente? Pues conmigo, o sea, yo decidí las cosas ya tarde, porque fue cuando yo me di cuenta de que podía hacerlo, de que había una identidad de género en mi país, en mi comunidad, que es Madrid, ¿no? Que apoya tanto jurídicamente como con cirugías, como médicamente, en todos los aspectos a las personas trans. Entonces, en el momento en el que tú sabes que puedes hacer las cosas, tienes oportunidad de valorar, decidir si puedes hacerlas o no. Cuando no te lo permiten porque te están acosando, porque te dicen no, es que te voy a quemar en una hoguera, no eres libre, ¿me explico? Entonces, las personas tenemos poder libertad de poder decidir cuando de verdad tenemos la libertad. Entonces, yo cuando vi que tenía esa libertad y cuando vi que ya había cumplido pues mis metas o mis historias, decidí pues hacer la transición. Y obviamente en mi país es más fácil porque las leyes protegen, es gratuito
y esto es una cosa muy importante que tiene que saber toda la pinche gente malvada que hay en el mundo, y es que yo le pregunté a los doctores una vez, ¿no? ¿Por qué si no es una enfermedad y ya no está tipificado, pues como el ser homosexual o cualquier cosa, por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad, por qué lo cubre la Seguridad Social, por qué en el hospital nos están dando la atención y por qué hay diferentes médicos? Y me lo dijo muy clarito, dice, parir, estar embarazada no es una enfermedad y se trata en un hospital. Hay 1000 cosas, la menstruación no es una enfermedad y se trata en un hospital. Esto no lo puede arreglar un fontanero, no lo puede arreglar un electricista, lo tiene que arreglar el personal que tiene estudios para ello, que casualmente son endocrinos, médicos, cirujanos, etcétera, ¿no? Para corregirlo. Y dices pues, qué maravilla, ¿no? Que haya personas que de verdad se hayan puesto de acuerdo y que piensen así, porque es que luego después hay mucha crítica cuando llegas y dices, no, que se lo paguen ellos, si quieren, porque eso es un capricho, que se lo paguen ellos, que les den a todos, no, es que no es un capricho. Yo no me he levantado por la mañana y digo, ay, ¿sabes qué? Hoy me voy a hacer esto porque quiero conseguir trabajo de azafata de vuelo, no mames, ¿no? Entonces es una cosa muy complicada y muy difícil y no es de un día para el otro. Y luego estamos en una equivocación de lo que tiene que pagar la sociedad o de lo que no tiene que pagar, ¿no? Yo entonces me pongo a decir, ¿por qué tengo que pagarte a ti yo con mis impuestos los problemas que tú tengas luego después de haber estado consumiendo tabaco toda tu pinche vida y tengas un cáncer? ¿Por qué tengo yo que ir y que te paguen a ti? Entonces llegamos al nivel de Estados Unidos. Entonces o tenemos ese nivel en el que no se cubre nada y que cada uno se pague sus enfermedades o sus historias, o tenemos luego el caso de los países normales y que piensan con coherencia, que es vamos a ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema, vamos a facilitarte las ayudas. Si tú tienes otro, te vamos a facilitar las ayudas. No porque tu problema a mí me parezca que no vale nada, va a ser el tuyo más, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas, porque sí hay mucha gente maligna que te dice eso. No, págatelo tú, yo que te voy a pagar con mis impuestos. Págate tú, cabrón, el que hayas estado enfermo porque te haya dado la gana irte y caerte por un barranco haciendo rafting, ¿no? Pues entonces, si esas vamos a todas, ¿no? Pues cuidado, es que yo me cabreo muy fácil. No, es que toda la razón, toda la razón, y qué bien te lo explicaron, porque sí es algo que todas las personas deberían tener en cuenta, ¿no? Voy a beber para tranquilizar. ¿Salud? Salud. Pues salud, no bebas sola. Está mal que hagamos esto. No hay que beber alcohol. Esto es zumo de uva. Sí. Sí. Pero en realidad sí. ¿No? Sí. Es zumo de uva. Y Viñedos La Redonda, por cierto. ¿Qué es el vino sino un zumo de uva? Sí, claro, y delicioso gracias a Viñedos La Redonda. Y bueno, pues Adrián, ahora voy contigo, hablando precisamente de esto, de que dice que pues no pueden obligarnos a ser quienes somos. Pues sabes que hay mucha gente que desconoce todavía esto y que piensa que la homosexualidad es una enfermedad, y lo que sabemos que no es cierto, como decía Carla. Desde 1990 la OMS declaró que no es una enfermedad. Entonces, pero existen lo que son las ECOSIG y todo esto, que son terapias de conversión. ¿Qué opinas al respecto de que todavía exista gente que piense que eso es correcto? Mira, realmente la terapia no es para cambiar mentalidades, sino para concientizar y realmente saber qué es lo que eres. Una terapia jamás te va a cambiar, ¿no? Porque ¿cuántos papás hay diciendo, cuando se dan cuenta que su hija es lesbiana, que su hijo es gay, ¿no? Lo voy a mandar al psicólogo para que cambie, ¿no? Mentira, porque no es una enfermedad, como bien lo dices. Hoy amanecí gay, hoy amanecí lesbiana y me voy a tomar una pastilla para que se me quite, ¿no? Sí. Creo que eso ya con el avance de los estudios se ha demostrado que muchas veces, o la mayoría de veces, es desde el nacimiento. Entonces, a lo mejor pueden modificarse ciertas actitudes desde la conciencia de la persona, si así lo quiere, pero no es un factor determinante. Gracias, Adriana. Entonces definitivamente se nace. Yo creo, bueno, La pregunta. que Ajá, es que es la pregunta del millón, del ¿no? millón. Desde mi
mi opinión, yo creo que son ambas. Pueden ser ambas situaciones. Hay investigaciones en donde se ha demostrado que depende de los cromosomas, no solamente de uno, sino de miles de cromosomas, que es el que determina la orientación sexual de la persona. Pero creo que también con el avance del tiempo, cuando eres niño te gustan ciertas cosas, cuando eres adolescente te gustan ciertas cosas, incluso hasta la música, ¿no? A veces cambiamos de género, ¿no? Ay, esa música antes me gustaba, o a veces a lo mejor el fútbol a mí me gustaba, pero ahora ya no me gusta, ¿no? En la vida adulta. Entonces, a lo mejor hay ciertas modificaciones o ciertas vivencias que nos hacen cambiar de opinión, y es donde ya no se vuelve de nacimiento, sino se vuelve una decisión el cambio de orientación. Pero sería relevante realmente ese, ¿no? Bueno, yo quería decir que primero tenemos que tener bien claro que eso no es importante. O sea, si naces, si te haces, o sea, eso es irrelevante ante tu vida y no tenemos por qué, o sea, cuestionarnos al respecto. Y lo segundo que quería decir es de que, bueno, yo soy licenciado en biología y mi tesis iba a ser neurobiología de la transexualidad, porque estaba tan enojado de esto de que si se nace, si se hace, que yo decidí ser hombre porque se me ocurrió, ¿no? Entonces empecé a investigar y me di cuenta que no había trabajos igual en México sobre la neurobiología de la transexualidad, que quiere decir que nuestro cerebro nos dicta nuestra identidad. En una parte del hipotálamo y de los subnúcleos está la identidad de género y también la orientación sexual, no del mismo lado, está como aquí y acá atrás, enfrente, así. En el hipotálamo, en los subnúcleos, está la orientación sexual y la identidad de género. No profundicé en esta tesis y no me titulé por tesis porque, como les digo, yo vengo de Jalapa, Veracruz, y es muy complicado. Me enojé mucho y me sigo enojando con el Estado y con muchas personas, y dije, ¿para qué me voy a meter como en conflicto y a pelearme con la vida y con la gente? Yo ya no me quiero pelear, entonces me titulé por examen general. Pero sí está demostrado, estos estudios, son muchos años los que han hecho en Estados Unidos y en Reino Unido más que nada, que son los que más están como que profundizando, y pues en algunos lo que hacían era analizar cerebros post-mortem de personas trans y veían las diferencias. Ahí es como un hombre trans, por ejemplo, como yo, le cortaban su cerebro y veía que la similitud de su cerebro era más acorde con un hombre cis, un hombre que no hace una transición, con una mujer. Entonces tu propio cerebro te está dictando tú quién eres y quién te gusta, ¿no? También creo, como dice Adriana, que tú vas cambiando con el tiempo, porque aquí nada en la vida está escrito. Sí, la ciencia es maravillosa y les digo, yo soy licenciado en biología y en un mes maestro en neuroeducación, pero no podemos decir todo está así y cuadrado y ya está dicho, la verdad sola es una, no, o sea, todo es modificable, porque una persona que, por ejemplo, se ha identificado como un hombre homosexual toda la vida y de repente una mujer le llama la atención. Hay una película, de hecho, que es muy buena sobre ese tema, porque puede pasar. O sea, podemos tener esta diversidad y creo que hoy en día las generaciones nuevas se están como que adaptando más a explorar eso. Incluso está muy potente últimamente la teoría queer, ¿no? Que se confunde con el género fluido, y no, la teoría queer va más allá de eso, va todo lo que fue catalogado como raro, como extraño, como feo, también tiene voz y voto y también tiene manera de expresarse, ¿no? Entonces creo que no nos debe importar. Y segundo, si hay estudios que sí se nace, no es capricho. Y tercero, que pues somos seres cambiantes todo el tiempo y adaptables como seres humanos. Okay. Y yo creo que también, Adriana, influye mucho las creencias con las que somos educados, ¿no? Que eso sí nos crea un choque muy intenso en nuestra cabeza de lo que realmente somos, pero que tenemos que ser leales a la familia y a lo que se nos educa. Yo creo que ya interviene mucho la parte de la independencia y del poder de decisión, de poderte salir y romper con todos esos esquemas. Sí, mira, también es importante, como lo decíamos, el nivel de educación, los valores, pero también tiene mucho que ver los patrones que tenemos desde la familia. Parte de la homofobia o del odio también
tiene que ver con los papás, ¿no? Cómo los educan desde chicos. Hay papás que tienen todavía la mentalidad que dicen, no, eso está mal y eso es odio, eso es repugnante, eso no debe de ser, ¿no? Ya depende de cada uno el tomar sus propias decisiones y sus propios valores y decir, bueno, a lo mejor me inculcaron esto, pero aunque yo no sea gay, aunque yo no sea lesbiana, aunque yo no sea, tenga ciertas orientaciones, no me quita el derecho de respetar a las personas, porque independientemente de una etiqueta, detrás de la comunidad hay seres humanos de calidad, Claro. seres humanos que son pues excelentes profesionistas. Claro, ante todo, dependiendo de nuestra preferencia o orientación más bien, pues al final de cuentas somos personas, todos nosotros. Así es. Antes que nada, la calidad humana. Gracias. Y bien, Cris, volviendo contigo, hay una duda que muchos todavía tienen, y yo sé que tú nos las puedes explicar, y es un hombre, o bueno, más bien una persona transexual puede ser homosexual. Sí, como les decía, la orientación sexual y la identidad de género y la expresión de género son cosas diferentes. Entonces, un hombre trans puede ser un hombre trans homosexual, que le gustan otros hombres. Y he escuchado cada comentario tan feo que dicen, si le gustaban los hombres, entonces ¿para qué cambió? Y yo digo, esperen, o sea, porque es un hombre y se identifica como hombre, que le gustan otros hombres y quiere un hombre que lo ame como hombre, no que se resigne y que ya se case con un hombre que sí le gustan los hombres, pero no va a estar a gusto consigo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con las chicas trans. Puede haber una chica trans que sea lesbiana, o puede haber una chica trans que sea bisexual, o puede haber una chica trans que sea pansexual, o como les decía, todas estas diversidades de orientaciones sexuales que pueden existir. Es independiente. La verdad es de que luego hay cuestionamientos, aparte de los que ya dije, de la parte de nuestras parejas, ¿no? Yo me acabo de casar en noviembre. Felicidades. Perdón por casarme en pandemia, pero es que si no, no me la soltaban y yo ya estaba desesperado aquí, porque me mudé aquí a Ciudad de México ya casi hace un año. Y luego la cuestionan, así como de, si te gusta un hombre trans, entonces eres lesbiana. Y yo, no. Para empezar, ella me vio primero, o sea, quiero aclarar, y vio un hombre, y le gustó ese hombre, ¿no? Ya después, cuando empezamos a tratarnos y eso, le tuve que explicar, y bueno, conté con la fortuna de que tuvo una mente muy abierta y me dijo, ok, tengo muchas preguntas, ¿no? Y sí, me hizo miles, me sigue haciendo, y eso tenemos que tener claro. Y si lo fuera, de todos modos, ¿qué les importa? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué estar cuestionando a las personas sobre sus orientaciones y demás? Pero no va de la mano, ¿no? Porque si a una mujer le gusta un hombre trans, pues es una mujer heterosexual, ¿no? Una vez tuve una discusión con un chico, un camarógrafo, en una entrevista que fui, así como de, no, es que no puede ser, y le dije, y bueno, traté de explicarle con toda la paciencia del mundo, pero a veces discutes con la pared, ¿no? Tenemos que ser un poco, pues, tener más apertura y sensibilidad en los temas. No, y al final, lejos de la orientación, somos personas, ¿no? Y el punto es amar y a quien sea. Sí, y somos como dices, personas sin etiquetas. y como dices, primero la identidad, primero lo que yo quiero ser, o lo que soy más bien, y luego ya, ok, yo me identifico como mujer y me gustan las mujeres, ¿no? Sí. ¿Creen que hay mucha diferencia en el trato en cuanto a hombres y mujeres trans? Sí. Sí, ¿por qué? Sí, yo creo que los hombres, en el caso de los hombres es mucho más fácil. Primero porque la testosterona actúa mucho más rápido y mucho más contundentemente. Entonces los efectos son cabroncísimos desde el principio, ¿no? Yo, conozco a muchísimos hombres trans y jamás algunos se me habría ocurrido que eran mujeres antes. ¿Me explico? En cambio a las chicas, pues sí, hay muchas que también conozco que sí hay más problemas para identificarlas en su nueva faceta. Y sobre todo es más importante la edad con la que empiezas a hacer las cosas. Porque si tú empiezas como yo, por ejemplo, con casi 50 años, pues es más difícil, ¿no? Que todo ese recorrido que llevas
lo cambies en 2 minutos. En cambio, una persona que tiene 16 años, o 15, o 10, que la empieces a desviar a lo que ella es, esa persona, desde bien jovencita, pues es una maravilla, porque al final se va a desarrollar mucho mejor, va a entender las cosas mucho mejor. Por eso, en las infancias trans, pues hay también mucho debate y muchos problemas. Pero yo, por ejemplo, en la Unidad de Identidad y Género de Madrid, o sea, era una maravilla cuando yo llegaba allá, porque veías a personas ancianas, a hombres, a mujeres y a niños que los acompañaban sus padres, que era una maravilla. Entonces, cuanto antes empiece, cuanto antes se identifique, mejor para esa persona. Y sobre todo eso lo tienen que identificar muy bien los padres y ayudar a que esa persona sepa lo que está ocurriendo. Sí, yo concuerdo con ella en ese sentido. Yo siempre, como hombre trans, mi trabajo siempre ha sido como visibilizar a los hombres trans, pero siempre también ando cargando así y las mujeres trans, porque sufren mucho. La verdad es que vivimos en un país muy machista y se va a oír feo, pero es más aceptada una mujer masculina que un hombre femenino. Hablando de antes de transición, o sea, general, como expresión de género. Sí. Entonces, es más difícil, es más fácil que acepten a una mujer que que era mujer, transiciona y se vuelve un hombre, y que dicen, claro, todo el mundo quiere ser hombre, ¿no? Bienvenido al club, ¿no? En cambio, cuando las mujeres trans hacen esta transición, son más criticadas, más perseguidas. Veracruz, que es de donde yo soy, es el primer lugar en feminicidios, transfeminicidios, en todo el país. El primer lugar. ¿Por qué? Por ignorancia, porque hay mucha transfobia. Y todas son mujeres trans a las que matan, las discriminan muchísimo. Perdona, y luego hay otra cuestión, y es que a las mujeres trans se las relega a ser un objeto sexual, cosa que con los hombres trans no sucede, ¿no? Entonces les dejan pocas puertas abiertas, quizá ahora ya no es así tanto, ¿no? Pero antes, ¿qué les quedaba como profesión? Pues irse a la calle y a prostituirse, ¿no? Porque no les dejaban incluirse, no les dejaban llegar a un bar y ser meseras, no las dejaban ser secretarias en una oficina, no les dejaban ser nada. Y entonces ahora hay pues gente que se está incorporando de todo tipo. Por eso en mi trabajo, que lo critican mucho también muchas veces, en esa inclusión, en esa discriminación positiva que tenemos que hacer cada vez más, ¿no? Hasta que se regulen las cosas bien, se está haciendo también a través de los medios de comunicación, de las obras, del teatro, del cine, etc. Porque, yo siempre he estado en contra de la discriminación, sea la que sea positiva o sea negativa. Pero me di cuenta de una cosa cuando empezaron con la historia de la discriminación positiva hacia la mujer. Y es que es cierto, o sea, si la mujer llevaba 200.000 años que no la dejaban incorporarse al trabajo, pues hay que hacer algo, ¿no? Para que eso quede como incorporado en la mentalidad de la sociedad. Porque si no, pues ocurre que había personas antes, ¿no?, que decían, tú lo que tienes que estar es fregando los trastes. Pero ahora a nadie se le ocurre decir que tú, por ejemplo, que haces aquí, no estás cuidando a tus hijos o fregando o trapeando el suelo, ¿no? Entonces creo que eso se consigue con la discriminación positiva, que es lo que está ocurriendo ahora con otras minorías y es lo que va a pasar siempre. Luego llegarán otras personas que harán otras cosas que a nosotros, que ahora mismo nos parece todo que somos como súper extraterrestres, ¿no? Lo que hagan otra gente nos diremos, pinche madre, ¿no? A mí hasta a veces me ocurre, ¿no? Veo programas de televisión con mi mujer que son de parejas tal y me vienen que si lo que tú dices, pansexual, no sé qué, no sé cuántos y tal, y digo, no mames. Más siglas, ya no saben quién se van agregando cada vez. Y mi mujer a veces me dice, ¿pero yo qué soy? Digo, tú eres cisgénea, tú eres mi mamá. Y retomando lo que decía, los hombres trans, el tratamiento es más barato, el tratamiento de reemplazo hormonal es más barato,
es más rápido, es más efectivo, son menos dosis, hay menos posibilidades, es más sencillo en todos los sentidos. En el caso de las chicas trans, son diferentes tipos de hormonas, en diferentes presentaciones, las operaciones son más caras en los hombres trans, bueno, si no contamos la faloplastia y la metaidoplastia, las operaciones de las mujeres trans son más caras. Y lo que decía también, yo conozco gente que inició a los 12 años y digo, qué vida más feliz, o sea, desde el inicio, es un chico trans que afortunadamente tenían la posibilidad económica sus papás y dijeron, ay, algo le pasa, lo llevaron al psiquiatra y le dijeron, es chico trans. Y dijo, ok, ¿qué tenemos que hacer? No, pues un juego de rol, primero va a tener que presentarse como ahora como chico. Lo meten a otra escuela y era la sensación. Como tenía rasgos femeninos, pero era masculino, pues todas las chicas querían con él. Y él se desarrolló como si nada. En mi caso, yo odié la secundaria, la prepa y a todo mundo, ¿no? Yo sí me di cuenta más joven, pero en los hombres trans, aunque iniciemos tarde, las hormonas nos hacen efecto más fácil que a las chicas trans, por el desarrollo óseo, por el cambio de voz. No es tan fácil hacer regresiones como que, digamos, en los hombres trans, pues se te pone la voz más gruesa, se crecen los hombros, son cosas que van más. Digamos que de menos a más es más fácil que de más a menos. Exactamente, porque ya hay un desarrollo óseo, que cómo lo quitas. Entonces, sí, los papás tienen que estar atentos y yo siempre pues trato de decirle a los papás, o sea, cuando hay amor, como sea tu hijo o hija, ¿no? ¿Qué tanto amas a tus hijos como para aceptarlos y guiarlos en el camino que ellos van a seguir, ¿no? En mi caso, cuando yo le dije a mis papás, a ver, los senté y les dije, tienen que saber que soy un hombre, sí me gustan las mujeres, pero pues soy un hombre trans, y ellos, a ver, ¿cómo? Les expliqué lo que era diversidad sexual y demás, y mis papás se pusieron a llorar, y mi papá me pidió disculpas. Y me pidió disculpas porque me dijo, es que toda la vida supimos que eras diferente, pero no sabíamos qué tenías. ¿Por qué? Porque pues la ignorancia abunda en nuestro país, no sabemos de estos temas. Al día 2021 hay muchas cosas que ignoramos, ¿no? Entonces me pidió disculpas, me dijo, perdón por no hacerlo antes, ¿no? Y pues yo digo, no te preocupes, no pasa nada. Sí, y mi mamá lloraba porque decía, es que vas a sufrir, y yo no, yo ya sufrí. Yo lo sufrí, yo tuve depresión, yo me odié, pensé en el suicidio, pero y tú ni te enteraste porque lo vivía para adentro, ¿no? Tuve una doble vida en mi cabeza por ser una persona trans y ahora quiero ser feliz. Desde el día 1 que hablé con ellos, fui feliz al día de hoy. Conocí lo que es la felicidad y entonces te das cuenta que no tienes que tener esos miedos por tus hijos, porque ellos ya están sufriendo o ya sufrieron. Hablando de los papás, Adriana, ¿se te han acercado papás a ti para pedirte consejos? Sí, pues veamos que, como dice aquí el compañero, pues no es nada fácil para los papás el aceptar, ¿no? Esa situación. Para ellos también es un shock cuando el hijo o la hija se acerca y les comenta, no, papá, ¿sabes qué? Tengo esta orientación o tengo esto en la mente, pues para ellos no es un tema fácil, porque aunque en el fondo lo sabe, como bien dijiste, pues realmente a la hora de ya enfrentarlo, pues es una tarea un poco difícil. Es cuando ahí entra la parte de terapia, la parte del coach, la parte también puede ser psicológica, y es cuando trabajamos con ellos, no para modificar, como se los dije hace un rato, no es modificarle, pero sí es un proceso de aceptación. Y finalmente, cuando amas a la persona, pues siempre la vas a aceptar tal cual es amor, es amor. Y Carla, ¿cómo tú que viajas mucho y estás en Europa, México, te ha tocado grabar en Guatemala, en diferentes países, estamos hablando que son diferentes ideologías, diferentes pensamientos, ¿cómo tú sobrellevas esta parte de prejuicios? Pues es que en todos los sitios cuecen habas. Te explico. Es como lo que decía antes. En España se llaman gilipollas, aquí se llaman pendejos. En
Italia se llaman estronzos, en Estados Unidos se llaman stupid o stupid, no sé cómo se dice. Pero imbéciles hay en todos los lados del mundo, entonces depende de cuánto esté más o menos avanzado el país, o la sociedad más bien, ¿no? Pues encontramos más opresión o menos. Pero te voy a ser sincera, yo veo las noticias en los periódicos de España, por ejemplo, y leo los comentarios que salen en las noticias LGBT o cualquier cosa, ¿no? Y son exactamente los mismos que los que te ponen aquí, los mismos pendejos que allí son gilipollas, es lo que te digo. O sea, el mundo está lleno de retrasados mentales. Entonces, idiotas hay en todos los lados. Pero eso sí te voy a decir, a la cara nadie se atreve. A mí jamás ha llegado nadie a la cara a decirme ni una sola cosa. Ni una sola cosa. Ni por la calle, ni dónde he ido, ni nada. O sea, nadie ha llegado a decirme, oye, tú eres asquerosa. Oye, tú mátate. O, ¿sabes qué? Eres el demonio y vas a arder en el infierno. Pero en las redes sociales todos los días te lo ponen. ¿Me explico? Claro, es muy fácil desde una computadora estar opinando. Exacto, pero en persona no hay ninguno que se haya atrevido todavía. Entonces, lo que te digo, los prejuicios que tienen son los mismos. Es la propia humanidad. Luego, dependiendo de lo arraigada que esté la religión de turno en cada país, pues entonces tenemos más o menos problemas o no, ¿no? Pero cada vez hay más países, más personas y más sociedades que se están abriendo y que son más permisivas. O sea, si nosotros vamos ahora mismo, la mayoría de los que estamos aquí, a Arabia o a cualquier país musulmán, nos crujen, por ejemplo, ¿no? Sí. O nos habrían tal. Si llegamos a haber nacido hace 400 años, nos habrían quemado en una hoguera, es lo que te digo. Entonces, pues así vamos en el mundo. Okay. Christopher nos platica que su proceso de aceptación con sus papás pues fue, me atrevo a decir que maravilloso. Sí, fue muy bueno. Todo el apoyo. Sí. Tú eres la segunda de 3 hijos, si no me equivoco. En tu caso, ¿cómo se vivió esa transición? Fíjate que mis padres tienen 80. ¿Cómo? Fíjate que mis padres tienen 80 y pico años y se lo tomaron lo más normal del mundo. O sea, es que depende de la capacidad mental que tú tengas. Claro. Si no tienes más que 2 neuronas, pues no vas a tirar para adelante. Pero cuando que tengas 3 o 4 y te expliquen las cosas, pues la vas a entender y vas a decir, pues sí. Yo recuerdo que a mí, yo tenía muchos amigos que son parejas gays y tal, y además gente que eran mayores, ¿no? Y mi madre me dijo una vez, oye, qué asco estos dos, ¿no? Y dije, más asco me das tú si me pongo a pensar que estás con mi padre en la cama. Y me dijo, pues tienes razón, me voy a callar. Jamás volví a hacer un comentario de lo que hacen otras personas en la cama, por ejemplo, porque se dio cuenta y reflexionó que lo suyo también, visto desde fuera, podía ser una cosa que no fuera del agrado de los demás, ¿no? Claro. Y para ella sí, ¿no? Entonces, pues creo que hay que empezar a educar. Yo soy un poquito más bestia a la hora de educarla. Yo sí soy muy y de insulto y de si me das... Lo que es. Y de si me das te doy otra, ¿no? Lo que es. Entonces, sí soy un poco bestia en ese aspecto y es que cada quien en su trinchera hace su trabajo. Claro. Hay gente que es muy suavecita, que explica las cosas muy bien, que se me da muy bien, pues como a ella decir, ay, pues esta, entonces tal, y no sé cuánto. Pero yo soy más de primera fila de la guerra. Entonces llego y soy como, o sea, si nos ponemos a pensar, pues están los estrategas, están las personas que intentan solucionar las cosas de forma amigable. En cambio yo soy de las que llevan la lanza y como te pille pues te la clavo. ¿Me explico? Entonces es así, cada quien cumple su función, no es más importante una que la otra, pero sí creo que todos somos necesarios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, con todas mis entrevistas en la televisión, con todas mis pendejadas y con todas las cosas, al final llevas también un mensaje en la tontería que ellos quieren reflejar, que es el morbo, ¿no? Tú puedes aprovecharlo para llevar un mensaje diferente, ¿no? Entonces en ti queda el saber manejar la situación.
Entonces nada es bueno ni es malo, nada es tal. Hay una cosa que así a mí no me gusta, que os lo voy a decir, es una cosa personal. Esto de inventarse palabras, que está bonito inventarse palabras diferentes, pero creo que las lenguas son tan hermosas y tienen tantas palabras que están acomodadas y hay una confusión tan grande. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con homosexual. La gente cree que homosexual solamente son los hombres homosexuales y son los hombres y las mujeres. Porque homo, en este caso, no viene del prefijo del latín que es hombre, sino del prefijo griego que es igual. Es como homogéneo, como millones de palabras que hay y la gente pues se queda con el rollo, entonces llegan y te ponen palabras como lesbomarental. O sea, lesbomarental, ¿qué? Pero si homoparental, homo viene de igual y parental no viene de padres, sino de parientes, ¿no? Entonces hay una confusión también muy grande que se está creando en el mundo LGBT, que también me parece que no tiene que ver con el que seas diferente, sino con la ignorancia. Y es lo que decíamos antes, porque seas LGBT no tienes que ser un genio de la literatura, pero por favor infórmate y no seas por lo menos un ignorante. Claro. Entonces, tampoco me gusta mucho, pero bueno, lo respeto, lo de ellas. El lenguaje inclusivo. Sí. No mames, yo no puedo. Sí, lo peor es que se ofenden si no lo utilizas, ¿no? Lo que pasa es que creo que sí es... Lo que pasa es que creo que sí es muy importante el lenguaje inclusivo en cuanto a la identidad, porque, como decía, no nada más hay dos géneros. Sí, eso sí, pero no el género fluido. Sí, pero no creo que sí es importante, muy amplio. Sí, es el segundo aniversario. Vamos a ver. Esto hay que elegir, ¿no? O sea, en la lengua inglesa, en la lengua castellana, en la que sea, resulta que el masculino es el inclusivo para todos. Si hubiera sido el femenino, daba igual, ¿no? A mí me habría dado lo mismo. Pero casualmente tenemos el masculino, que obviamente viene de esto del patriarcado y tal, igual que el apellido, que nos ponen el apellido de los padres siempre. O sea, si empezamos a valorar la sociedad viene desde muy atrás. Pero es que no sé si estoy como de acuerdo en que haya ese tipo de modificaciones que rechinan, ¿no? O sea, puede ser, o sea, que por un lado lo veo bien, pero por el otro digo, no mames, o sea, ellas, nosotres, no sé cuántos, y digo, no, ya déjame en paz. Sí, yo creo que es un tema muy debatible, ¿no? Sí, aparte es muy extenso. Y aparte yo creo que yo no me atrevería a debatirlo sin alguien que fuera profesional en la lengua, porque ellos tienen unos fundamentos bien buenos y tener los dos lados. Claro. O sea, dos profesionales en la lengua hablando de lenguaje inclusivo. Es que el lenguaje obviamente, pues eso, la lengua está viva y nosotros somos las personas las que creamos esa lengua. Pero cuando tenemos unas lenguas tan perfectas, ¿no? Tan perfectas que vienen desarrollándose desde tantos siglos, dices, ¿es necesario? Ajá. Es necesario. Por ejemplo, el águila no es la águila, es el águila y no tiene por qué ser la águila, ¿no? ¿Me explico? O sea, son... Sí, o simplemente poner ellos, estás dando... Electricista. Cuando empiezas con electricista, ¿qué tengo que decir? ¿Que él es electricista? Pues no. Exacto, porque la profesión es electricista. Exacto, entonces, o sea, él es electricista. Pero empezamos con la médica. Electricista. Creo que es un tema que no debemos de tocar. Sí, un tema muy sensible. Se van a enfadar conmigo, pero es verdad. No, es que estoy de acuerdo, porque es eso, ¿no? Ellos englobas. Y ya no es necesario. Fíjate que me pasó una cosa hace poco en la CNN, a mí me hicieron una entrevista en CNN, ¿no? Y puso el periodista que puso un tuit de esto, ¿no? De que en Francia se había prohibido este tipo de formas de hablar porque estropeaban como la lengua, digamos, ¿no? Y puso como un aplauso. Entonces había otra periodista que dice, estás ofendiendo a Carla Sofía Gascón, por ejemplo, y a no sé qué, y a toda la comunidad. Y yo llegué y dije, no, a mí no me está ofendiendo. Yo estoy tan feliz. Porque volvemos a lo mismo, son muchos puntos de vista. Claro. Entonces todo el mundo pues empezaron unos a atacar unos a otros y no se formó una que te pasa. Bueno, y hay algo que sí no quisiera dejar pasar, Adriana. Hace unos minutos, Christopher comentó que en algún momento de su vida
proceso, llegó a pensar en el suicidio. ¿Cómo manejas tú esa parte del suicidio? ¿Cómo los puedes ayudar? ¿Qué necesitamos? Es una parte un poco igual extensa, es una parte delicada también, porque hablamos de una vida, no estamos hablando de un papel, ¿no? Que, ay, bueno, ya no sirve, lo rompo. Estamos hablando de una vida que debemos tratar con respeto, con delicadeza, con suficiente formalidad, debemos de darle el lugar necesario. Y si acuden a terapia, creo que es lo ideal para rescatar esa parte. La parte de autoestima, la parte del amor propio, que no necesariamente es todo un encuentro de shock de personalidad, ¿no? O de orientación sexual. Muchas veces es incluso en relaciones de pareja, ¿no? Como se les mencionaba al inicio, asisten conmigo personas de la comunidad, no solamente por temas de aceptación de la sociedad, de los papás, sino que también existe esa parte emocional con la pareja. Entonces, si han llegado parejas que llegan con esa mentalidad, no es que ya la vida no vale nada, ¿no? Yo me quiero matar porque mi pareja es eso, ¿no? O sea, sí hay como, es un tema extenso, pero es importante buscar la ayuda necesaria para salir adelante. Y claro que se puede, ¿no? Claro que se puede, siempre hay un motivo, y lo más importante es el saber lo que somos y lo que valemos como seres humanos. Gracias, qué interesante, qué interesante. Mi piel. Negocio familiar que elabora artículos de piel genuina de manera artesanal para toda la familia. Nos encanta hacer accesorios a la medida de tus necesidades. Diseñadores y productores de accesorios de piel genuina elaborados a mano con la más alta calidad en selección, corte, confección y materias primas. 100% mexicanos. Guajiro Producciones, academia productora y distribuidora de cine especializada en realizaciones cinematográficas. Cuenta con cursos y capacitación de actores y productores. Nace en el año 2000 gracias al productor, director y guionista Moisés Ponce Carvajal, y ha realizado, además de cortometrajes, 2 películas, Frida y la Noche y Oscar San Lázaro. Bartos es un negocio familiar, dedicado a la elaboración de artículos de piel como botas y botines personalizados, bolsas, cintos, monederos, gorras, carteras, llaveros, etc., en su mayoría hechos a mano. Lo que distingue a Bartos es la personalización en varios de sus productos. ¿En qué consiste? Puedes elegir tu color de piel favorito, color de suela, color en el hilo de las costuras y color de hilo de la suela, dentro de un catálogo. Se pueden personalizar con algún corte láser de la figura, nombre o imagen de tu preferencia. Los materiales son de excelente calidad y todas sus botas y botines son en corte, forro y plantilla 100% piel. Además de que van reforzados de la suela con una mejor costura. Y lo mejor es que hacen envíos a todo México. Y bueno, pues este es un tema muy amplio, la verdad nos llevaríamos bastante tiempo. Entonces nada más para cerrar, quisiera que cada uno de ustedes me dijera qué consejo le puede dar a la juventud, o bueno, a la juventud o a todas las personas que han pasado por esto de pensar en el suicidio, o que simplemente pues necesitan que se sienten solos, ¿no? En general. Sí. Bueno, a mí me gustaría decirle a la comunidad en general que no tenga miedo a hacer sí mismo, a expresarse, que todo es posible en esta vida. Si eres una persona trans, no necesitas ser rico, de verdad que sí hay manera de buscar una solución, y es importante que si te rechaza tu familia, ok, es muy feo, pero también hay muchas personas allá afuera que te pueden apoyar. Las redes de apoyo son muy importantes y no tengas miedo a ser diferente. Llega un punto en la vida en que estás agradecido de estar en este mundo y que estén las personas que tengan que estar, y pues a vivir. Gracias. Carla. Yo no me voy a extender, solamente voy a decir una cosa. Después de la tormenta viene la calma siempre. Salud. 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 Salud ahí. ¿Es verdad? Adriana, ¿qué nos puedes decir? Pues bueno, yo quiero dar un mensaje para la comunidad especial. Creo que siempre
esto es una lucha por el respeto. Que cuando las personas heterosexuales o la gente piense en la comunidad, no lo relacione con exhibicionismo o promiscuidad, que lo relacione con gente de respeto, con profesionales, con excelentes hijos, con excelentes hermanos, con excelentes compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque detrás de la comunidad hay calidad de vida. Y esa es una lucha por el respeto. Gracias. Muchas gracias, salud. Salud. Cine Tonalá es tu casa. Y cuando lo decimos, no es broma. Es un espacio multicultural con especial atención al cine independiente, música y artes escénicas. Contamos con servicio de bar y restaurante, un lugar con calidad y carácter que ofrece alternativas de entretenimiento, el cine más cómodo que vas a conocer y con grandes propuestas cinematográficas. La Redonda cuenta con una tradición de más de 40 años como vinicultores. Nuestra casa ha emprendido la aventura de elaborar productos de calidad, materializando así la amplia tradición vitivinícola de esta región de parajes semidesérticos y caprichoso clima. Con una ubicación geográfica en 1950 metros sobre el nivel del mar, equivalente a 20 grados latitud sur, coloca a esta región en una área similar a la mediterránea, que le permite a Viñedos La Redonda brindar al conocedor y no conocedor de vinos un producto que puede equipararse con los vinos de las mejores áreas vitivinícolas. La Redonda es el viñedo más grande y antiguo de Querétaro, con más de 30 vinos diferentes, tintos, blancos, rosados y espumados. Queremos también agradecer a Viñedos La Redonda por su apoyo. Yo más porque me lo he bebido todo. Vamos con los regalos. Tenemos regalos que nos mandan los patrocinadores. Agradeciendo nuevamente a Viñedos La Redonda por este patrocinio y estos regalitos que nos envían. Carla, tenemos un regalo especial para ti, de parte de nuestros amigos de Viñedos La Redonda. Gracias, una caja vacía. Presúmenos su Por caja, favor, por favor. puedes abrirla para ver. Cómo mola. Cerciorarnos que traiga. Se vaya a caer la caja. ¿Te dije? Espérate un momento, me encanta. Pero no, esto es raro. Mira, lo que pasa que tu regalo trae una bolsa y es una bolsa para que tú la pintes. Estas son los Que son estas los son las colores. pinturas como para teñir tu Vino mamila. trae tu copa, Me encanta, me encanta. Saca corcho. tus vinos, Y tus vinos edición especial. Me gusta es esto. el Wine Prime, gracias. Muchísimas gracias, Viñedos La También Redonda. una botella también para ti, Tenemos regalitos. por favor. Una botella de regalo para ti. Muchas gracias por darnos Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y Adriana tiene mi botella. Suspiro de la bandera trans. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a nuestro patrocinador Kitsuneko Cheesecake que nos mandó este rico pastel. buena Para, pinta para que lo partamos, producción. Bueno, también de parte de Estos son los jugos rojos. Adriana, nos damos un regalo de una tacita. Gracias por haber acompañado en esta transmisión, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de Tomboy Magazine. Y gracias a todos ustedes por ser parte de este primer aniversario y todos a celebrar el Pride, chicos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. De verdad, gracias por su apoyo, por haber estado aquí con nosotros. Christopher, gracias por tu tiempo. Adriana, gracias por venir desde Orizaba, Veracruz. Una Sí, paisana, entonces. es que todo el equipo de aquí somos jarochos. La producción es de Orizaba, los Guajiro He Producciones. trabajado en Veracruz mil veces. Cuando trabajaba en Corazón Salvaje iba todos los días y venía. Y yo diciendo Jalapa, Veracruz como si nadie lo conociera, No, sí, perdón. nosotros somos de Orizaba, Veracruz. Somos de Orizaba. Guajiro Producciones también. Bueno, pues estamos aquí. La música también es de Veracruz. Sí, también. Falta la marimba. No, hombre, sí, claro. Pero bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a partirlo. Vamos a partir. Vamos a partir. ¿Quieren? ¿Ustedes? Entre todos. Entre todos vamos a partir. Carla, ¿qué fue? La mano. Ahora pasa mi plato. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores: Viñedos La Redonda, Kitsuneko Cheesecake,
Cartas que Inspiran por Adriana Arellano. Chilacayota de Irapuato. Natural and Essential by Tere. Covarrubias. Mosquívoras plantas carnívoras. Ambrosía 28. Mi piel. Bartos. Two Sisters. Guajiro Producciones y Cine Tonalá.